sobre todo las felonías agravadas que se dan en inmigración y sus potenciales problemas en las cortes. Para eso tenemos con nosotros, como siempre, nuestro experto Víctor de la Flor. Víctor, bienvenido. Hola Aracelis, muchas gracias por estar una vez más en tu programa. Bueno, Víctor, el escenario es tuyo. Has escuchado las inquietudes, pero no obstante a eso, no solamente de las personas común o de los migrantes, no, sino también de colegas tuyos, abogados. Sí, claro, cómo no. Mira, Aracelis, las cortes actualmente tienen una carga procesal de más de 3 millones de casos. Esto es mucho. Por eso las cortes están demoradas. Demasiado. Aparte de la entrada, masiva de inmigrantes por la frontera sur, hubo la pandemia hace ya unos años, y todo eso ha generado pues que los casos se incrementen y se avance muy poco, y muy lento. Solamente por temas personales, experiencias personales de la oficina, nos están recién poniéndose al corriente de los casos que se dejaron de tramitar durante pandemia. En el 2020 recién se están resumiendo los casos ahora en el 2024. Wow. Entonces, aquellos que están dentro de la corte, hay mucha acumulación, hay mucha demora. Por eso que les quería decir a todos nuestros televidentes que si tienen algún caso en corte o tienen algún familiar con un caso en la corte, vean a los abogados, porque puede ser que se demore mucho el caso, y si uno pues se olvida o algo, después o se olvida de ir o algo, o sea, ahí puede haber unas complicaciones posteriores. También lo que queríamos hablar hoy día era el caso de las felonías agravadas. Es un tema súper técnico, pero muy importante porque hemos visto a muchos clientes que nos han estado preguntando acerca de esto. Hemos tenido muchos casos recientes también acerca de esto, y es cuando una persona dentro de Estados Unidos comete ciertos tipos de crímenes que no solamente en el estado, porque se le pueda denominar agravado, va a ser para el caso de inmigración una felonía agravada. Para el caso de inmigración, las felonías agravadas están tipificadas en la ley, te dicen cuáles son. Una vez que estás dentro de esa categoría, lo que hay que hacer es pelear efectivamente si es que ese crimen cae dentro de esa categoría, porque si cayera dentro de esa categoría, las consecuencias son muy negativas para el ciudadano extranjero. Por ejemplo, lo hace inelegible para el asilo. Alguien que comete o tiene una felonía agravada no puede solicitar asilo. No puede solicitar la cancelación de la deportación, siendo un no residente permanente, o incluso siendo un residente permanente, se limita mucho, se restringe la elegibilidad para este tipo de relief. Entonces, también se hace inelegible para ciertos waivers o perdones que hemos hablado mucho anteriormente, y que son armas poderosas para que puedan, por ejemplo, hacer ajuste de estatus por peticiones familiares, etc. Entonces, los casos se ponen muy difíciles cuando existe este tipo de felonías agravadas que están dentro de la ley de inmigración. Por lo tanto, es muy importante también decirle a nuestros televidentes que cuando enfrenten un proceso criminal, sea estatal o federal, pues contraten abogados que tengan, nociones de inmigración, o que sepan todos los temas de inmigración y criminal, para que no tengan pues consecuencias, especialmente porque cuando una persona comete un delito es muy probable que después pase a un proceso de deportación, si es que no tiene documentos aquí en Estados Unidos. Mira, se han dado tantas situaciones, Víctor, y sobre todo parte de estas que acaba de mencionar, y veo también cómo el inmigrante pues es víctima incluso de su propio, entre comillas, defensor. Muchos toman los temas, los casos, en el caso de ustedes, casos, y se lo pasan a otro profesional, sea porque no tenga la jurisdicción, o sea porque solo le interese el caso para ganar dinero. Y también eso es otra complicación que hace que estos casos y otros más que acabas de mencionar se le complique a la persona. Incluso ni siquiera toman en cuenta, Víctor, personas de su propia nacionalidad.
Sí, es totalmente cierto lo que dices, Aracelis, como una vez más, cuando pasan estos casos que están relacionados el tema criminal con el tema de inmigración, es importante que el caso lo vea un abogado que se especialice en temas de inmigración y criminal. Dejar tu caso a un paralegal, a un notario, es algo que no, digamos, no tiene mucho sentido porque ellos no conocen la ley, ellos no pueden incluso ir a la Corte de Inmigración para defenderte, o a la Corte en general para ir a defenderte porque no son abogados. Entonces hay Claro. que tener mucho cuidado en esos casos. Solamente también digamos, adicionar a lo que he estado comentando, el tema de las felonías agravadas también van en contra de aquellos que tienen TPS, el TPS o el DACA. Entonces es muy importante, estando aquí en Estados Unidos, no cometer delitos, y si eventualmente es acusado de algún tipo de delito o de falta, pues defenderse en la corte con abogados que vean estos temas criminales e inmigración. Oye, Víctor, aquí te dejan una pregunta, que cómo sabe un inmigrante cuando comete una felonía. Bueno, Bueno, aquí lo importante es que si pasa algo en donde la policía interviene y se ponen unos cargos en contra de una persona, llamen a un abogado. Aquí las leyes digamos, por estado son distintas, entonces lo que hay que ver es contratar a un abogado muy rápido para ver el tema criminal, y el abogado podrá decirle al cliente qué es lo que le está pasando en el caso concreto. y no, y aclararle también que estamos citando los casos en cortes, para que sepan que estamos dando seguimiento en todo lo que tiene que ver con el problema, y también buscar la solución y las recomendaciones para que se pongan en manos de personas que sí vayan a resolver el caso, no agravarlo. Así es. El caso en la Corte de Inmigración es muy importante porque si no la gana uno, la consecuencia negativa, el peor escenario es la deportación. Y eso es lo que todos estamos tratando de evitar para nuestros clientes. La deportación, y que ahora mismo hay vulnerabilidad y siempre lo ha habido. Pasamos un reportaje, Víctor, hablando de la política de Biden durante su gestión, y vimos ahí cosas que se han resuelto, y vimos ahí que se ha concentrado más en revertir la política del exmandatario Donald Trump. Sin embargo, señores, este no es el principal problema de que entre o no una persona a Estados Unidos. Hay muchos problemas a lo interno, y es por eso que yo insisto en que deben de ampararse en expertos. Es correcto, el problema es integral, Aracelis. El problema es la entrada masiva, ilegal, el backlog o la demora que hay tanto en las cortes como en USCIS para, por ejemplo, administrar y adjudicar los casos de asilo que entran pues diariamente. Es Y un problema. todo el tema es un problema, todo el tema de la deportación también es un problema, pero una vez más, confíen en los abogados, no confíen en los notarios o en los paralegales que no conocen la ley, que no conocen las consecuencias legales de lo que puede pasar en el caso concreto. Así que pongan sus casos siempre en manos de abogados expertos y confiables. Bueno, y a propósito de corte, ya Víctor tiene que irse porque precisamente hoy tiene corte. Víctor, te deseo toda la suerte del mundo, y también a los que vaya hoy a defender. Muchas gracias, Araceli. Nos vemos la próxima.